Bueno, para el siguiente ejercicio de esta guía, lo que debemos tener en cuenta es el otro método, el segundo método que habíamos empezado hablando en esta clase, el método de integración por sustitución. En el caso de la integración por sustitución, lo que tenemos es que este método se basa en calcular la función primitiva de una función f de x, y para hacer esto vamos a introducir una variable auxiliar u, acá me falta una r, auxiliar u, que está ligada a x por una función x igual a phi de x, y tal que sea derivable y que admita una función inversa. La función inversa va a ser u igual a phi de x. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que x es igual a phi de u, el diferencial de x es la derivada de phi de u por diferencial de u, y luego vamos a tomar a una función al integrando f de x por diferencial de x, por el diferencial de la variable independiente, vamos a pensarlo como f de phi de u por phi prima de u diferencial de u. A ver, de esa manera, lo que va a pasar es que, ahí estamos, lo que va a pasar es que la integral f de u, perdón, la integral de f de x diferencial de x, yo la voy a poder escribir como la integral, ¿qué pasó ahí? Ahí está. La integral de f de phi de u por phi prima de u diferencial de u. Y yo, acá lo que sirve es que yo voy a tener esto escrito así y lo voy a poder transformar y escribirlo de esta manera, cosa de poder integrar bien. ¿En qué casos vamos? Básicamente lo que les quiero decir acá es que la integración por sustitución se basa en la regla de la cadena. ¿Cuándo van a poder usar ustedes la integración por sustitución? Cuando tengan una función que, si bien no sale inmediatamente por la integración por tabla, que no sea una integral inmediata, o cuando la condicional les pide, por ejemplo en este caso, ustedes, por la tabla que ustedes me mostraron el otro día, esta la tienen como integral inmediata, la podrían resolver por tabla, pero acá viene lo que yo les decía, si ustedes tienen esto en la tabla, yo esto no les puedo dar como ejercicio para el parcial, porque la idea para el parcial es que ustedes tienen dos integrales y una la van a resolver por un método y otra por el otro método, y ustedes van a decidir por qué método. Entonces, si yo les doy esta integral en el parcial, ustedes la hacen por tabla. Entonces yo no les puedo dar algo tan sencillo como esto para que integren por sustitución. Tengo que darles algo un poquito más complicado. Otro ejemplo de una función que se integra por sustitución, que es así, sí o sí, no la tienen en tabla, la tienen que hacer sí o sí por sustitución, es el ítem B. Ahí tienen, fíjense, la integral de seno cubo de x por coseno de x diferencial de x. Y esta es para mí el ejemplo típico o mejor, o donde mejor se ve cómo y cuándo elijo yo integrar una función por sustitución. Una cuestión que les quiero decir acá, y que más adelante lo voy a volver a decir, es que cuando derivábamos, teníamos que cada función tenía su fórmula de derivación. ¿Qué podía pasar?
que a lo sumo o la derivaban por la fórmula de la tabla o podían aplicar derivación logarítmica. Y listo. Ahí parábamos de contar. Pero cuando vamos a integrar, va a pasar esto, que podemos integrar por un método o por otro. Fíjense acá, en esto, si ustedes la tienen en la tabla, a la fórmula que les permite integrar esto, este es un ejercicio de integral inmediata. Pero si no tienen en la tabla la fórmula para esta integral, la forma de integrarlos sin tenerla como integral inmediata es por sustitución. Este ejercicio es típico de integral por sustitución. Y ahora van a ver por qué. Esta es la parte donde ustedes tienen que reconocer que es por sustitución. Tienen una potencia de una trigonométrica por otra trigonométrica. Pero las dos trigonométricas que están apareciendo acá, que forman parte de la función, una se obtiene como derivada de la otra. ¿Qué puede pasar? Que aparezca un menos que no aparece en la fórmula o en la integral que ustedes quieren calcular, que aparezca un menos que no aparece. O sea, si yo digo coseno de x, la derivada es menos seno, aparece un menos que acá tengo todo positivo. Bueno, el menos no importa. Si está multiplicando un menos 1, no importa. Si están multiplicando un menos 5, no importa. Eso se puede solucionar. Si está multiplicando un 2, tampoco importa, eso se puede solucionar. Siempre que tengan una constante multiplicando que no aparece en la integral que ustedes quieran resolver, eso se puede resolver. Lo que no se puede resolver es si le aparece más algo. Ahí sí, ya no es esa la forma en que yo planteaba integrar, no es esa la forma de resolver esta integral. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo un producto de una función seno cubo de x por otra función coseno de x. Y lo que tiene que aparecer para que yo diga, bueno, esta integral la resuelvo por sustitución, es que una sea la derivada de la otra o que una sea la derivada de una parte de la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que coseno es la derivada del seno y menos seno es la derivada del coseno. Hay un signo ahí, pero no importa. ¿Cómo yo decido cuál va a ser la derivada de cuál? Por, en este caso, el exponente. Yo tengo seno de x elevado al cubo y entonces eso me indica que la base es la que yo voy a derivar y obtengo lo otro. Entonces, ahí viene el origen del nombre, que yo voy a hacer una sustitución. A la base de la potencia la voy a llamar u. Y esa es la sustitución. A la base de la potencia yo la llamo u. Y esa es la que aparece acá como, hay acá una función de u, x es una función de u que es invertible, que tiene inversa. Bueno, u llamo a seno de x. Entonces, ¿con eso qué consigo? Que esto, la primera parte sea u al cubo. Y ahora voy a encontrar el diferencial de u. ¿Por qué lo voy a encontrar el diferencial de u para esta parte? U es seno de x, entonces el diferencial de u es la derivada del seno, coseno de x, por diferencial de x. Bien. Ahora estoy pensando que, espérenme que voy a escribir mejor eso, que
esta fórmula, esta forma de explicar no se relaciona directamente con el tipo de ejercicio que tengo. Esto lo saqué de una teoría que tengo de otra asignatura, pero que damos el mismo contenido. Acá tendríamos que tener al revés. Pero bueno, hay un cambio ahí. Podría llamarle D y vale lo mismo. O podría llamarle S y vale lo mismo. O T. Pero bueno, justamente estoy eligiendo U y X en esta parte y U y X acá tienen los roles inversos uno del otro. Bueno, a lo que vamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esto que me quedó acá es el diferencial de U. Es justamente esto que me quedó acá. Y ahí es donde yo les interviene eso que yo les decía. Que una de las dos funciones tiene que ser la derivada o bien de la otra función o de una parte de la otra función. Bueno, entonces, acá me queda por diferencial de U. Epa. Por diferencial de U. ¿Y con esto qué conseguí? Conseguí que tengo que escribí esta función que tenía para integrar de una forma mucho más sencilla y que es una integral inmediata. Entonces, yo integro y esto me queda U a la cuarta más la constante de integración, o a la cuarta sobre 4 más la constante de integración. Bueno, y acá, ¿qué pasa? Resolví la integral, pero esta integral. Resolví esta integral. No tengo la integral de esta función, sino que tengo la integral de U al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir a U en función de X, por eso es que acá tiene que ser X, ser una invertible, para que exista todo esto. Ay, perdón. Para que exista todo esto y poder integrar y volver a la función original. Entonces, esto me queda igual a ¿quién es U? Seno de X a la cuarta dividido 4 más constante de integración. Bueno, ahora veamos el ítem A, cómo se resuelve. Tengo que buscar una función a la que llamar U y que sea una parte de esto y que me aparezca después el diferencial de lo que llamo U. Bueno, y acá viene esa parte que yo les decía, es que si me quedo multiplicando por algo, no hay problema porque eso yo lo puedo resolver. ¿Cómo? Lo vamos a ver acá. La sustitución que yo voy a hacer es para usar esta integral. La integral de e a la x, diferencial de x, que esto es e a la x más c. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Porque si yo en vez de tener e a la x tuviese e a la u por diferencial de u, me quedaría e a la u más c, la integral de e a la u más por diferencial de x. Entonces, yo voy a llamar u al exponente, que es menos 3x. Entonces, ¿quién es el diferencial de u? El diferencial de u es menos 3 por el diferencial de x. Y ahí viene la cuestión que yo les decía, si me aparece multiplicando una constante, eso no importa, porque lo puedo arreglar. ¿Cómo lo arreglo? Lo paso dividiendo al otro miembro. ¿Por qué? Yo tengo que u es menos 3x, entonces esto es esto. Y después tengo, acá está, que tengo el diferencial de x acá. Y tengo eso acá.
¿Cómo sigo? Esto me va a quedar a mí, que es igual a la integral de e, y el exponente lo estoy llamando u. Y me falta, con esto acá, con esa forma de llamar u a menos 3x, yo tengo que todo esto es toda esta parte. Me está faltando el diferencial de x y ese yo lo puedo despejar de acá. Entonces, ¿cómo lo despejo? El diferencial de x me queda igual a el diferencial de u y el menos 3 que está multiplicando en el segundo miembro, el menos 3 que está multiplicando acá, lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. Ahí está. Menos 3 dividido menos 3. Entonces, este diferencial de x que tengo acá en la integral que yo estoy queriendo resolver es igual al diferencial de u dividido menos 3. Y ahí es donde yo les digo, si me queda una constante multiplicando, no importa, porque la paso dividiendo acá. Y lo que tiene de bueno es que las constantes, cuando están multiplicando o dividiendo, las puedo sacar de la integral por la propiedad de que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Bueno, y entonces, ¿esto cómo me queda? Espérenme que voy a borrar todo esto para que quede más limpio. ¡Ey! Eso no. Esto era lo que quería borrar. Ahí está. Bueno, entonces esto es igual a menos 1/3 por la integral de e a la u diferencial de u. Y ahí es donde uso esta fórmula que yo les dije hoy. Y esto me queda que es igual a menos 1/3 por e a la u más c. Nuevamente, esta que tengo acá es la integral de esta función, pero yo tengo que resolver la integral de esta función de x. Entonces, para obtener el resultado de esa integral que estoy buscando, lo que hago es, vuelvo a la variable x, o sea que u es igual a menos 3x. Entonces, esto es igual a menos 1/3 por e a la menos 3x más constante de integración. Y ahí está, resuelto el ejercicio A y el ejercicio B. Bueno, estos son los dos casos en que yo puedo aplicar el método de integración por sustitución, básicamente. Para resolver algunas integrales donde tengo la integral de una función que podría no ser inmediata, que podría no aparecer en la tabla de integrales, o cuando tengo el producto de funciones. Esos son los dos casos en que voy a poder usar la integración por sustitución. Cuando tengo producto, también lo puedo pensar a un cociente como un producto, así que fíjense que ahí, por ejemplo, vamos a poder usar el método de integración por sustitución para el ítem D, pensando que un cociente también lo puedo pensar como un producto. Esa es la cuestión, que cuando yo tengo un producto de funciones y una función es la derivada de la otra o de una parte de la otra función, cuando yo tengo un producto de dos funciones y una es la derivada de la otra o de una parte de la otra, ahí es donde usamos la integración por sustitución. En este otro caso, que tengo un cociente, ¿por qué? Porque 5x menos 3 está dividiendo
es una función racional. En este caso también la puedo pensar o bien de esta manera o la puedo pensar de esta otra manera. Y ahí me tendrían que poder decir cómo hacer una sustitución para poder integrar esta función. Tenemos dos opciones básicamente que sirvan o donde vale la pena hacer algo. Tenemos varias opciones, pero dos son las que traen algo. Lo voy a escribir. Una es que u, o sea, lo que voy a sustituir sea 5x, otra es que sea 5x menos 3 y otra es que sea 5x menos 3 a la menos 1. No vamos a llamar u a menos 3 porque en ese caso no sería una variable, sino que sería constante. (5x menos 3). Esa es la opción que nos va a aportar algo. Esa es la elección que vamos a hacer. Entonces, ahí, fíjense, les estoy queriendo mostrar que cuando... Bueno, acá les dice, hace por sustitución. Está en la consigna. No es que decimos, bueno, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo podemos integrar? Y capaz que anda sustitución. Puede ser. Acá les dice, hagan por sustitución. Entonces, hay que sustituir una parte o toda la función o de alguna manera. Generalmente no es toda la función. Generalmente no es toda la función, es una parte porque en eso se basa el método de sustitución. Que yo llamo u a algo y después encuentro el diferencial de u y ahí tengo que completar lo que tengo a integrar. Bueno, entonces quedamos en que vamos a llamar u a 5x menos 3. Bueno, igual, y voy a llevar esto para allá. Bueno, entonces, si yo llamo u a 5x menos 3, lo que sigue es encontrar el diferencial de u. Entonces el diferencial de u es 5 por diferencial de x. Y aguárdenme un segundito que se largó a llover aquí y tengo algo afuera. Voy a guardar y vuelvo. Un segundito, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué queda? Cuando vamos a hacer, pasando en limpio, cuando vamos a ocupar el método de sustitución, tenemos que llamar u a una parte de lo que tenemos que integrar. Tenemos que decidir bien, podemos ir probando a qué le podemos llamar u. Una vez que decidamos o hayamos probado, vemos de encontrar el diferencial de u. Esa es la forma de probar. Encuentran el diferencial de u y sirve o no sirve. Entonces, ahí van a ver si sirve o no sirve. ¿Qué pasa? Llegamos al diferencial de u y hacemos la sustitución. Entonces esto me queda u a la menos 1
y acá me sigue diferencial de x, pero yo no tengo diferencial de x, sino que tengo 5 diferencial de x, es diferencial de u. Entonces voy a hacer lo mismo que había hecho para el ítem A. Voy a despejar el diferencial de x, y el diferencial de x me queda que es igual al diferencial de u dividido 5. Entonces esto lo completo con diferencial de u dividido 5, y el 5 que está en el denominador lo puedo sacar de la integral por la propiedad de que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, y esto es igual a 1/5 por la integral de u a la menos 1 por diferencial de u. Y ahí esa es una integral inmediata en la mayoría de las tablas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es? Logaritmo natural. Sí, logaritmo natural, en este caso de u. Entonces, acá me queda que esto es igual al logaritmo natural, un quinto. Un quinto por el logaritmo natural de u más constante. Entonces, esto... Esperemos un segundito, voy a hacer espacio. Esto es igual... Ahí está. Ahora tengo que escribir a u en función de x al logaritmo natural, un quinto. Esto es igual a un quinto por el logaritmo natural de 5, lo voy a escribir bien, 5x menos 3 más constante de integración. Y este es el resultado de la integral. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver la función del ítem f, la función que tenemos que integrar en el ítem f. Creo que hasta ahí vamos, ¿no? Y esta no es un producto, pero es un cociente. Y acá hay que llamar u a algo, y ahí ustedes me tienen que decir a qué vamos a llamar u. Tenemos resuelto de la misma manera, Nelson. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay funciones que se pueden integrar de distintas maneras, pero el resultado sí da el mismo. Entonces, si vos podés tomar una función e integrarla por sustitución, o integrarla por partes, o integrarla por sustitución, o integrarla por descomposición, que la puedes integrar con más de un método, pero el resultado te va a dar el mismo, excepto tal vez en que difieren en una constante, que eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo diferencial, perdón, del cálculo integral. Entonces, puede pasar que vos integres de dos formas distintas una función y que te dé el mismo resultado. Pero vos ahí lo que estás haciendo es, no cambiando la forma en que integras por sustitución, no estás integrando por sustitución de distinta manera, sino que estás usando la misma sustitución. Eso hace que una sustitución sea distinta a otra. Si vos usas una sustitución u otra sustitución. O sea, aquella más u. Eso es lo que hace que vayas de resolver de una forma o de otra distinta.
si como vos y yo llamamos u a la misma función, estamos usando lo mismo. Algebraicamente en el camino hicimos cosas distintas, como usar u a la menos 1 o dividir por u, pero eso no hace en sí a la sustitución, sino a la integración inmediata a la integral inmediata que estamos usando. Nada más. ¿Estamos? Bueno. Ahora sí, vamos al ítem F. De nada, Nelson. Ahora sí vamos al ítem F. En el ítem F tenemos que integrar la función x al cuadrado dividido raíz cuadrada de x al cubo más 2. La cuestión aquí es ¿a qué llamamos u? Y acá tenemos muchas opciones para llamar u. ¿A qué llamarían u ustedes? Está bien. Vamos a llamar u al radicando. Eso es lo que está dentro de la raíz. Se llama radicando, acuérdense. Entonces, ¿por qué? Eso es lo importante. Porque un indicio, primer indicio, es que está dentro de la raíz. El primer indicio es que es el radicando. Puede ser el radicando, puede ser el logaritmando, o sea, eso a lo que estás aplicando el logaritmo, o puede ser el argumento de una trigonométrica. Esos son indicios de que es un buen candidato para hacer la sustitución, la función que vamos a sustituir por la variable auxiliar u. A ver, discúlpenme un segundito. Otro indicio de que es un buen candidato para sustituir por la variable auxiliar, o sea que vamos a llamar u a eso, a esa parte de la función, es la diferencia en grados, que yo en el radicando tengo x al cubo más 2 y cuando yo derivo x al cubo más 2, la derivada es 3x cuadrado. Y este x al cuadrado tiene que ver justamente con lo que aparece fuera de la raíz, con la otra parte que me falta para reemplazar en la sustitución. Entonces, lo que es de grado 3, cuando lo derivo, me queda algo de grado 2. Entonces, ahí tengo otro indicio de que conviene llamar u al radicando de esta función. Entonces, lo que sigue una vez que yo decidí quién va a ser u, es encontrar el diferencial de u, y el diferencial de u, por eso me sirve encontrar la derivada de u, es la derivada de u por el diferencial de la variable independiente, y ahí me queda 3 por x cuadrado por el diferencial de la variable independiente, y ahí ¿qué pasa? Esto es u, y esto es lo que yo voy a reemplazar por u. Y acá lo que me queda es x cuadrado por diferencial de x, que es lo que aparece acá. Entonces, ¿qué tanto voy a despejar? No diferencial de x, acá ya no me conviene despejar diferencial de x, sino que me conviene despejar x cuadrado por diferencial de x, que es justamente lo que aparece acá. X cuadrado por diferencial de x. Como está en el numerador, está multiplicando al diferencial de x. Entonces, el 3 lo paso dividiendo y me queda que esto es igual al diferencial de u dividido 3.
Esto es igual, entonces, fíjense, lo que está con verde es justamente esto que está acá, y me queda que es igual al diferencial de u sobre 3. Entonces me queda la integral de 1 sobre raíz cuadrada de u por diferencial de u dividido 3. Entonces, para integrar esta función, que creo que ustedes la tienen en la tabla, yo lo que voy a hacer es escribir a la raíz cuadrada de u que está en el denominador como u a la menos 1/2 multiplicando el diferencial de u. Y este 3 que está dividiendo al diferencial de u, lo voy a sacar de la integral como 1/3 por la integral de lo que me quede. Entonces, esto es igual, espérenme un segundito, voy a arreglar esto, voy a mover un poco, y esto me queda así. 1/3 por la integral de u a la menos 1/2 por diferencial de u. Y ahora esto es igual a 1/3, y ahora sí integramos u a la menos 1/2. Como es una potencial, le sumo 1 al exponente y ya está. Entonces me queda u a la 1/2 menos 1/2 más 1 es 1/2 dividido 1/2 más constante de integración. En el paso que sigue lo que voy a hacer es resolver esta cuenta de 1/3 dividido 1/2 que me da 2/3, y voy a reemplazar, en lugar de escribir u, voy a escribir x al cubo más 2 por x al cubo más 2 x al cubo más 2 a la 1/2 más constante. Entonces, esa es una forma de escribirlo. Otra podría ser 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo más 2 más constante de integración. Y ahí está la integral del ítem f resuelta. ¿Sí? Nos quedaría, para terminar este ejercicio 4, el ítem I, que quiero verlo, porque este es distinto a los anteriores. Algo que generalmente queremos hacer es llamar u a lo que está en el denominador. Eso es algo que generalmente conviene hacer, llamar u a lo que está en el denominador. ¿Por qué? Porque entonces la derivada me va a quedar multiplicando. Eso ya lo tengo dividiendo, y la derivada me va a quedar multiplicando el diferencial de x. O sea, el diferencial de u me va a quedar multiplicando, la derivada de u me va a quedar multiplicando el diferencial de x. Esa suele ser una idea que suele funcionar, excepto en este caso. ¿Por qué? Porque acá en el numerador además tengo una potencia y de algo que no es la derivada de lo que está en el denominador. Logaritmo natural de x no es la derivada de x. Entonces, en este caso, conviene llamar u a el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Por un lado, porque es la base de la potencia, y por otro lado, porque cuando yo derivo el logaritmo natural de x, obtengo 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ahí lo que me queda es que voy a hacer esta sustitución. Voy a llamar u al logaritmo natural de x, y de esa forma
lo que tengo en el numerador me queda u a la cuarta. Me falta todavía x y diferencial de x para sustituir. Entonces, eso lo voy a poder sustituir cuando encuentre el diferencial de u, que es la derivada del logaritmo natural por el diferencial de la variable independiente. Y eso justamente es lo que tengo aquí. Entonces, esto es justamente el diferencial de u. Y lo que queda es integrar la potencial, la función potencial. Entonces integramos u a la cuarta y eso es u a la quinta dividido 5 más constante de integración. Y reemplazo. Y esto es el logaritmo natural de x a la quinta dividido 5 más constante de integración. Y con eso está resuelto el ejercicio del ítem. Bueno, tendríamos que seguir con el ejercicio 5, pero para el ejercicio 5 tenemos que empezar a ver integración por partes. Así que hoy vamos a terminar acá.